Hola, muy buenas noches. Es un placer volverles a saludar Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía. ¿Se ha preguntado usted qué es el trabajo informal? ¿Cuáles son las principales manifestaciones en nuestro país? ¿Cuáles son los principales derechos que se vulneran? ¿Cuál es el papel del sindicato? Bueno, sobre este y otros temas estaremos debatiendo hoy en Cuadrando la Caja. Mi nombre es Oscar Figueredo. Si le interesa el tema, acompáñenos. Y para abordar este tema, me acompañan tres conocidos. Dos de ellos repiten en nuestro programa y se incorpora una nueva panelista. Por eso le doy el saludo y muy buenas noches a Mirlena Rojas Piedrahita, quien es investigadora del Centro de Estudios, de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, y que además es coordinadora de la Red de Estudios Sociales del Trabajo. Muy buenas noches, Mirlena. Buenas noches. También tengo el placer, y repite nuevamente en nuestro programa, a Ariel Fonseca Quesada, quien es el Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muy buenas noches. Buenas noches, Oscar. Y también repite en nuestro programa, hablando sobre temas de empleo y derechos laborales, Leobanis Ávila Góngora, quien es miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, presentado nuestro panel, les invito a ir a un trabajo para conocer un poco cómo se mueve este tema en América Latina y enseguida regresamos. Los datos estadísticos revelan que la informalidad está aumentando en el universo de los puestos de trabajo en la Argentina. El informe del segundo trimestre de este año, referido a la cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra que publicó el INDEC, detalla que el número de asalariados registrados del sector privado es prácticamente el mismo que el de igual periodo de 2019, mientras que la cantidad de empleados no declarados al sistema de la seguridad social aumentó solo un 12,3%. Los puestos de trabajo sin aportes a la seguridad social aumentaron un 20,2% entre los segundos trimestres de 2021 y de 2022, mientras que los empleos dependientes aumentaron solo un 3,5%. Pero, ¿qué pasa con cada sector? De acuerdo a datos oficiales, 2/3 de los puestos de trabajo en casas particulares no están registrados en el país. En la industria, los empleos asalariados sin aportes este año crecieron un 21,3%. Y en el comercio, los puestos informales crecieron un 38% en los últimos 3 años. Bueno, después de observar este material bastante ilustrativo sobre el tema que nos ocupa en la noche de hoy, podemos conversar entonces. Y una primera pregunta viene al aire. ¿Qué cosa es el empleo informal? ¿De qué estamos hablando? Para que un poco la población pueda entender a qué nos referimos con este tema. ¿Hay una definición única sobre este tema? Bueno, consideramos, yo creo que es importante haber podido observar el trabajo con que abríamos el espacio, que tiene que ver cómo desde la América Latina y desde distintos lugares del mundo se trata el tema de la informalidad. En Cuba en los últimos años no es un concepto o desde hace muchos años que analizamos como una categoría del empleo, principalmente porque la mayoría o la gran mayoría de los trabajadores en el país tenían una formalización laboral. Nosotros en los 2 últimos años desde el Ministerio de Trabajo, a partir de la implementación del macroprograma Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, hemos estado desarrollando un programa de trabajo digno, que es un concepto que viene desde la Constitución de la República. Y ahí determinamos en ese diagnóstico cuáles son de las principales problemáticas que afectaban el empleo de calidad. Indudablemente se identifican en el país algunas manifestaciones de personas que esencialmente, y ahí fue la conceptualización, no están protegidas por ningún régimen de la seguridad social. Es decir, que no están protegidas por el régimen general al que estamos casi todos los trabajadores del sector estatal, o ya sean los diferentes regímenes especiales que se han estado implementando, ya sea para productores agropecuarios, usufructuarios, para trabajadores por cuenta propia, para trabajadores o empleadores de las micro, pequeñas y medianas empresas, todos esos actores de la economía que se han ido aprobando en los últimos años, a su vez, en el momento de su aprobación, también han tenido un régimen de la seguridad social. Por lo tanto, el que no tenga esa protección, indiscutiblemente decimos que hoy en Cuba está trabajando en la informalidad. Leobanis, Mirlena, ¿cómo lo ven desde el sindicato? ¿Cómo se ve también desde la academia este fenómeno?
A nosotros nos parece que en primer lugar hay, incluso de estas personas que ejercen este tipo de trabajo, hay un desconocimiento de que se están vulnerando de alguna manera sus derechos, por lo tanto no acuden a la vía formal, reciben un salario y a partir de aquí evidentemente se requiere divulgar por los diferentes medios de comunicación. Es un tema que hemos insistido con los sindicatos, fundamentalmente en el sector privado de la economía, se da mucho, los que de forma informal, incluso los conceptos que rozan con la ilegalidad y la informalidad, que son temas que yo creo que desde los diferentes puntos de vista de academia debemos seguir trabajando y divulgando porque hay desconocimiento acerca de estos conceptos. ¿Milena? Sí, bueno, yo pienso en primer lugar que es un término muy complejo, o sea, un fenómeno muy complejo, y desde el punto de vista conceptual, digamos que desde la academia no es un término nuevo que se ha ido abordando. Yo recuerdo que desde los propios años 90 hay muchas investigaciones cubanas que dan cuenta del tema de la informalidad, sobre todo desde el punto de vista de transitar de un mundo laboral homogéneo, en buena medida estatalizado, a un mundo laboral heterogéneo, donde los fondos sociales de consumo muchas veces estaban difusos a la hora de poder satisfacer las necesidades básicas de las personas. Y justamente en este contexto de la actualización del modelo económico y social, todas las brechas sociales, económicas, políticas también de alguna manera se han ido ensanchando cada vez más en el momento mismo de poder acceder a ese empleo. La informalidad como tal, desde el punto de vista de que las vemos, no solo debe ser desde una visión estructural de los propios procesos que se dan, sino también desde el punto de vista de las prácticas sociales que se están realizando en el día a día. Y por lo tanto, solemos hablar de prácticas informales, para no solo cejar el análisis, como les decía, a esa visión más estructural, más macrosocial, enfocada fundamentalmente a un empleo, a un sector de la economía específicamente, a la economía en particular, sino también tomando en consideración esas prácticas informales que se pueden estar dando. Precisamente sobre ese tema quería conversar un poco. Cuando se habla de empleo informal, muchas veces se asocia al sector privado, al trabajador por cuenta propia, a las MIPYMES. Sin embargo, es un tema nuevo en Cuba. Antes no existía trabajo informal en el país. ¿Qué pasaba con eso? No, la propia profesora Mirlena hablaba de que no es un fenómeno nuevo, que desde la propia década del 90 del siglo pasado ya existían manifestaciones, pero también el país fue adoptando medidas a partir de que se fueron identificando estos temas. La propia aprobación del trabajo por cuenta propia a una escala superior en esa mitad de la década del 90 fue una respuesta indudable para esas manifestaciones que se venían viendo ya en el país. Yo creo que no es exclusivo. Las investigaciones también de los distintos expertos, especialistas, profesores de las academias y de las universidades cubanas identifican también que en algunas entidades del sector estatal también existen manifestaciones del empleo informal y que estamos abocados también a que cada una de las instituciones revise que en su espacio no existan manifestaciones de este tipo, a partir de lo que decía el propio Leovani, de que se ponen en una situación voluntaria donde se vulneran los derechos de los propios trabajadores. Mirlena, también me apuntabas que esto tiene una gradación, que tiene escalas, que existen especificaciones sobre este particular. Sí, realmente, como le decía, no es un término que comúnmente nosotros lo tenemos, digamos, como que conceptualizado, porque hay muchas acepciones del término. O sea, fundamentalmente se asocia a las cuestiones no reguladas, a las cuestiones que están de alguna manera fuera de ese contrato de trabajo. Es, digamos, como esa visión más tradicional. Por eso es que le hablaba fundamentalmente de esas prácticas más bien informales que pueden estar dando cuenta de otras cuestiones y otras variables que entran en juego desde el punto de vista de las representaciones sociales de las personas, de los elementos sociopsicológicos, también del simbolismo que tiene y también de las cuestiones relacionadas con la propia cultura del trabajo. Leovani ha apuntado una cosa hace un momento, y es que decía que a veces se confunde el trabajo informal con la ilegalidad. O sea, Cuba ha dado pasos para ir aprobando nuevas actividades económicas para realizar, pero a veces uno encuentra a alguien por la calle vendiendo o revendiendo un producto. ¿Esto es trabajo informal? ¿Esto es ilegalidad? ¿Cómo definir, cómo separar esos temas?
Por eso ponía el ejemplo del sector privado. En el caso del sector estatal, los cargos están definidos, hay una plantilla, hay personas que se dedican a ese control. Hacer esto en el sector agropecuario, sector campesino, hacer en el sector privado es más complejo, aun cuando hay instituciones que están encargadas del control. Pero si usted ejerce una actividad que está legalmente aprobada por el Ministerio de Trabajo, que usted la puede ejercer legalmente, sacar su autorización presentando un proyecto en la oficina de trámite, evidentemente si usted la ejerce y usted no tiene esa legalización, usted no ejerce, de alguna manera está informal, pero usted está en una ilegalidad porque usted lo que no está ejerciendo su papel de tener una autorización y de pagar los tributos, para eso acceder a los diferentes regímenes de la seguridad social a corto y a largo plazo. Por lo tanto, de alguna manera usted mismo está provocando que se vulneren sus derechos también, porque usted está en un desconocimiento de esa ilegalidad, y entonces por eso decía que hay un roce entre la informalidad que usted está ejerciendo, pero la ilegalidad también, porque usted debe ejercer con una documentación, con una autorización, con unos permisos, ese tema. Entonces, al mismo tiempo, son de los asuntos incluso que cuando uno intercambia con el sector privado son de las principales insatisfacciones, de que están en un lugar donde hay un grupo de personas que están legalmente autorizadas para hacer una actividad, y sin embargo tenemos aquí a 3 o 4 personas en el mismo lugar que confluyen en el mismo espacio, y sin embargo no tienen los permisos, la aprobación. Se da mucho en el transporte, en el caso de los boteros, los que tienen licencia de trabajo por cuenta propia para el transporte de carga y pasajeros. Y yo creo que son temas, por eso decía que tenemos que seguir nosotros revisando y trabajando, y yo creo que nuestro principal reto es lograr que esas personas se incorporen al trabajo formal, porque evidentemente acceden a un grupo de protecciones que están legalmente establecidas, en los cuales estaremos, yo diría, profundizando en adelante. Entonces, una relación directa o al menos vinculante entre ese mercado, digamos, esa economía informal, esa economía subterránea y el trabajo informal. Y la propia situación económica que tenemos hoy en el país, digamos, donde se ha complejizado tanto, tiene una relación directa en que prolifere, digamos, estas manifestaciones de empleo. Sí, realmente nosotros no lo identificamos, digamos, como una causal, pero sí evidentemente hay determinadas cuestiones desde el punto de vista interno de la sensibilidad que tenemos hoy con la situación económica del país, que puede traer consigo este tipo de prácticas, sobre todo ante la insuficiencia de los salarios, ante la posibilidad de poder satisfacer las necesidades del trabajador o la trabajadora y de sus familias, y que sean suficientes ante un costo de la vida bastante elevado, y por lo tanto la identificación en este sentido específicamente de la distorsión entre los salarios y ese costo de la vida. O sea, realmente es un tema bastante complejo que nada justifica la ilegalidad desde mi punto de vista, pero como decía el compañero, hay cuestiones que pueden estar siendo reguladas, cuestiones que pueden estar desde la propia Constitución de la República, desde el propio Código del Trabajo, pero que sabemos que en la práctica hay cuestiones que no solo están, digamos, que influyendo para que eso suceda. Y, por supuesto, esto siempre lo conecto con el tema de las relaciones sociales del trabajo. O sea, cuando nosotros pensamos no solo en el momento mismo en que la persona llega a realizar este tipo de prácticas, sino también las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo, con el salario, con la manera en que las personas participan y que los propios sujetos de derecho y que los propios trabajadores se sienten parte de ese proceso, en ese proceso de toma de decisiones. Y también como dueños que somos de los propios medios de producción. Entonces, eso, sobre todo desde un compromiso teórico marxista, para nosotros es fundamental desde el punto de vista, digamos, de incorporarnos y de articular todo este tipo de prácticas y, por supuesto, en el sentido de eliminarlas de la mejor manera posible, estableciendo determinadas regulaciones, pero atendiendo a la diversidad de trabajos que existen hoy en Cuba. Sabemos que desde las propias políticas se están realizando esfuerzos cada vez más medidos. Nosotros desde la academia reconocemos muchísimo el trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de otros ministerios con los que nosotros hemos trabajado, hemos dialogado directamente, pero que todavía queda camino por recorrer. ¿Se ve una proliferación de este fenómeno en el país a partir de la situación económica o realmente o la falta, digamos, también de números, de cifras reales que puedan indicar este fenómeno deja eso un poco en un campo más complejo todavía? Yo coincido con Mirlena cuando hablaba de que no hay justificación alguna y que la situación económica que atravesamos todos los cubanos no debe ser una de las causas que promuevan este tema de la informalidad. Como bien usted explicaba ahora, no tenemos aún la magnitud. Yo creo que es una de las temáticas que identificamos en el diagnóstico para la atención a esta problemática y que a partir de ello discutimos, analizamos
y de conjunto con la Oficina Nacional de Estadística e Información, con la ONEI, en las encuestas nacionales de ocupación que se harán anualmente, se empezará a identificar el tema de la informalidad laboral. Yo con el tema anterior, Oscar, quisiera abordar cuando hablamos de ilegalidad e informalidad, en el tema, la posición nuestra que hemos estado promoviendo un cambio de enfoque, porque usted colocaba un ejemplo de revendedores, etcétera. Yo creo que Leovani lo explicaba muy bien, que está relacionado con que el empleo informal nosotros lo asociamos a actividades o a cargos que puedan desempeñarse de manera legal. Y en estas circunstancias en que vivimos, que se colocaban ejemplos, un revendedor no es un trabajo informal. Estás cometiendo una ilegalidad. Cuando nosotros vemos personas llamados coleros, que marcan en esta época de escasez y revenden un turno, eso no es posible hacerlo ni de manera legal. Por lo tanto, eso no es empleo informal, eso es una ilegalidad que por lo tanto es algo que con las acciones que estamos haciendo van encaminadas, una, a disminuir la informalidad, pero indiscutiblemente los órganos de inspección tienen que enfrentar estas otras manifestaciones de la ilegalidad. Ariel, mis queridos invitados, vamos a ir entonces un momento a la calle para ver qué opina la población sobre este tema y enseguida regresamos aquí en el estudio. Conozco el trabajo informal. De hecho, en algún momento de mi vida he hecho trabajo informal, ¿sabes? Lo que sucede es que cuando trabajas informalmente sí corres mucho riesgo. No tienes respaldo absolutamente de nada. Es decir, si estás, por ejemplo, no sé, cargando unos materiales y te detienen, no tienes un respaldo para los materiales, no tienes nada que te apoye. Lo más correcto sería sacar la documentación. El trabajo informal es un trabajo como todo normal, que a la gente le gusta trabajar, la gente le gusta estar sentada en la esquina de su casa sin hacer nada, que todo le aparezca del aire. Y más los muchachos jóvenes estos hoy en día hoy, que no le hacen nada en su casa, nada de eso, y está sentado en la esquina y espera que aparezca cualquier cosa. Realmente, como se le llama, comercio negro, por decirlo de alguna manera, no. Para esto el Estado tiene un grupo creado incluso para controlar o para detectar este tipo de personas, que no debe ser. Aquí todo está legalizado, legalmente establecido, con lo que se puede hacer y con lo que no se puede hacer, las prohibiciones. Y no entiendo por qué deben de existir este tipo de gente, aunque les repito, hay un grupo encargado para detectar este tipo de personas. Nosotros aquí en Cuba, ¿por qué es que abunda tanto el trabajo informal? Por el tema de las posibilidades. El mismo tema de los trámites. Cuando vas a hacer algún trámite para algún papel o algo, hay muchas personas que realmente trabajan informalmente, desean trabajar formalmente y no pueden porque el trámite lo detiene. Tienes que esperar 2 meses, tienes que esperar 6 meses. Yo pienso que ese problema, principalmente aquí, que no sé, taxistas, personas que trabajan en la construcción, si dedicaran un personal que habilitara la facilidad de que esos papeles salieran un poco más rápido, se acabara bastante el trabajo informal. Informal para mí es todo lo que no debe estar legalizado y no debe ser. Todo tiene que estar correctamente legalizado y tramitado como debe ser. Que busquen trabajo porque del aire no van a vivir. Y el inventario tampoco, porque ya aquí está todo inventado ya. Todo está inventado aquí ya. Bueno, no se puede vivir ni del invento y hay que trabajar. Yo creo que una de las cosas que decían las personas en la calle, y uno de ellos también mencionaba el tema de que no tiene respaldo absolutamente de nada. Y es precisamente esta una de las características, una de las peculiaridades que tiene el tema del empleo informal. Cuando hablamos de este asunto, siempre se habla de precarización del trabajo, se habla de no tener derechos laborales. Pero en Cuba, ¿cuáles son, a partir de las investigaciones que se han hecho desde el Ministerio del Trabajo, desde la academia, desde la CTC, cuáles son esos, derechos más vulnerados por parte de las personas que están ejerciendo este trabajo, informal? ¿Qué es lo que dice? Sí, hoy desde la academia sabemos y hemos participado de que tenemos un código de trabajo que está siendo modificado y que a finales de este año felizmente va a ser, que con determinados ajustes que han sido periódicos, que han sido por aproximaciones sucesivas y que de alguna manera desde ahí en el año 2014 cuando cuando se aprueba este código a través popularmente,
nosotros identificamos desde el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas algunas zonas de mejora que podía tener este código, sobre todo desde el punto de vista de las diferenciaciones que existían entre el sector estatal y el sector no estatal. Yo no pienso que las prácticas informales solamente suceden en el sector informal, en el sector no estatal de la economía, como les decía, también en el sector estatal, pero pienso que el camino estaría justamente en función de esas regulaciones que se puedan estar realizando desde los diferentes, o sea, de las diferentes resoluciones y tal, pero los derechos se vulneran a partir de las propias prestaciones sociales que pueden existir una vez las personas estén incurriendo en este tipo de prácticas. Como bien se decía en el material, una de las cuestiones tienen que ver con la propia protección al trabajador en términos de los riesgos laborales que pueden estar percibiendo. Ahora mismo pienso justamente en un grupo muy particular que tiene que ver con los jornaleros, que están asociados fundamentalmente al sector de la agricultura, y si bien existe una resolución que está relacionada y que está regulada desde el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es la resolución número 80, y que sabemos que debe ser cumplida sobre todo en función del gestor de fuerza de trabajo, lamentablemente en la práctica, producto de lo que decía el compañero, hay un desconocimiento de determinadas cuestiones en términos de las resoluciones que deben existir, y que de esa manera se puede amparar al trabajador. Y evidentemente cuando este tipo de cuestiones se desconoce, se incurre, o sea, sin lugar a dudas, en esa desprotección que existe en las propias relaciones de trabajo y en el propio proceso de trabajo. Otra de las cuestiones que usted decía es lo relacionado con la precarización laboral. Cómo se precarizan esas relaciones laborales y cómo también se dan en cuenta otros fenómenos como es el tema de la flexibilización laboral. O sea, hay que tener mucho cuidado con el tema de la discrecionalidad en la cual se acceden a estos lugares diferenciados para todas las personas en sentido general, independientemente de su punto de partida, y que incurren en este tipo de prácticas. Y cuando me refiero a la discrecionalidad, fundamentalmente es de colocar otras reglas del juego independientemente a las que el Estado está colocando. O sea, y eso vulnera derechos, eso trae consigo desigualdades sociales y ampliación de todas esas brechas. ¿Qué derechos son los que hoy tiene, por ejemplo, el Código del Trabajo, que muchas veces por incultura jurídica o por tener que resolver una situación económica determinada, la gente dice, bueno, porque ustedes mismos decían, es una cosa que uno hace porque quiere? Sin embargo, muchas veces uno dice, bueno, por ganarme 10,000 pesos más, 5,000 pesos más, lo hago. ¿Cuáles son esos derechos que hoy tiene el Código de Trabajo y que muchas veces son vulnerados en este tipo de trabajo? Nosotros coincidimos con Milena cuando hablaba, se conoce, estamos en un proceso de actualización del Código de Trabajo que nos llevará a su perfeccionamiento. No obstante, como bien apunta, el Código actual, la Ley 116, establece un grupo de derechos, de obligaciones de los empleadores, de beneficios, de una importante protección. Nosotros hablamos siempre de la importancia del contrato, donde se pacten las obligaciones de las partes, los deberes, los derechos adquiridos. Cuando nosotros hablamos de que la informalidad es que no esté protegido por ningún régimen de la seguridad social, insistimos porque es uno de los logros más importantes del Estado cubano. Cuando hay informalidad y no estás protegido, no tienes derecho, por ejemplo, las mujeres, que esencialmente son las principales beneficiarias, aunque pueden ser también los hombres, con la licencia de maternidad, o cuando usted tiene una enfermedad o un accidente laboral, si usted no está protegido, no podrá ser beneficiado por ese propio régimen de la seguridad social, o usted puede dejarse lo que llamamos de manera natural, bueno, mañana no vengas más, es decir, esos despidos que no pueden existir aquí, porque nosotros tenemos que establecer cuáles son las causas por la cual el empleador puede terminar una relación laboral. Nosotros estamos diciendo que se pone una vulnerabilidad a partir de que en todos los trabajadores, partiendo del contrato de trabajo, pueden llegar a un órgano jurisdiccional, ya sea el órgano de justicia laboral en el sector estatal, o pueden llegar a establecer una demanda ante un tribunal municipal del Poder Popular a partir de que sientan que está vulnerado uno de sus derechos. Por lo tanto, por eso decíamos del cambio del enfoque, por eso decimos de que están allí colocados
Me gustaría, en las entrevistas alguien decía, bueno, nosotros separamos la desvinculación, esas personas que no están ni trabajando ni estudiando en el laboral, y los que están desarrollando estas actividades informales y que de manera voluntaria se están poniendo en esa situación que indiscutiblemente van a afectarse en el futuro. Nosotros hemos estado discutiendo que a veces tenemos una visión cortoplacista, es decir, usted ha hablado ahorita de que salgo del trabajo formal, voy a la informalidad porque obtengo mayores ingresos, pero eso es a corto plazo, porque luego llegas a la edad de jubilación y no tienes forma de poder acceder a una pensión de la Seguridad Social porque no tributaste durante los años de vida laboral. Yo creo que en eso hay que pensar desde que somos jóvenes. Incluso hay un elemento, por ejemplo, tan básico como pueden ser las vacaciones, el disfrute del descanso, que muchas veces por tener un poco más de remuneración económica, lo obviamos. E incluso las mujeres también, bueno, ponías el ejemplo del derecho a las prestaciones sociales que tenemos en el país, pero que es verdad que a largo plazo eso no te va a beneficiar. ¿Cuáles son las denuncias que tal vez han conocido ustedes en la CTC a partir de estos casos que se han dado? ¿Cuáles son esos elementos más novedosos o que más se repiten, digamos, en la vida cotidiana? Uno de los asuntos que habría que evaluar es que la vulneración de los derechos no solamente se da en el trabajo informal, sino también el propio trabajo regulado, formal, que medio un contrato de trabajo, a veces se vulneran esos derechos de los trabajadores, con la jornada laboral, con el pago de los salarios a veces fuera de fecha, con el tema del acceso que puede tener una mujer a la licencia de maternidad, de adecuar las condiciones en que trabaja, que para eso están normas, porque no es suficiente dictar una buena norma, sino que tiene que haber una adecuada implementación de esas normas, no solamente por los organismos que tienen que aplicar las normas, sino que hay desconocimiento de las personas de cuáles son esas protecciones, porque uno de los elementos hoy nosotros diríamos que le preocupa a los trabajadores es la garantía que tiene del empleo. Y como decía Ariel, ¿qué garantía tiene usted de un empleo cuando su empleo es informal? Cuando no media un contrato de trabajo, cuando no pacta un documento escrito donde usted y yo, usted empleador, yo que soy empleado, mediamos y pactamos el horario de trabajo, las vacaciones, mi salario, mis condiciones mínimas para laboral, y evidentemente se dan muchos accidentes laborales en el sector informal y no hay ninguna protección, ni de las instituciones que tienen que ejercer esa protección, ni del propio empleador, porque evidentemente no media un contrato. Simplemente usted se enfermó, usted se accidentó, usted va para su casa y usted perdió el empleo, y mañana yo pongo el otro jornalero, yo pongo el otro de la persona que me descargue el contenedor de mercancía que llegó, o la persona que va a cargar los bloques. Evidentemente no hay una protección. Yo creo que son de los asuntos que nosotros debemos de trabajar en la medida que las personas conozcan, de que incluso lo que decía Ariel me parece que es muy importante. Hay muchas personas que vienen, cuando cumplen las mujeres 60 años, 65 años, vienen buscando tanto al Instituto Nacional de Social, al Ministerio de Trabajo, a la CTC, buscando un camino, una solución a su problemática, porque no cumple los requisitos. Pero usted no media un contrato, usted no tiene años de servicio, usted no tiene la tarjeta que justifica que usted laboró en una actividad. Incluso los regímenes especiales que se están hoy aprobando en Cuba responden también a un grupo de actividades que hasta ayer no estaban reconocidas y buscamos protección. Un ejemplo, los pescadores, que hasta ayer no son actividades de personas que viven por tradición de la pesca, viven del mar, sin embargo no tienen una protección y hoy están protegidos. Tenemos también, incluso en los últimos estudios se han ido buscando cuáles son esos empleos en Cuba que tienen una informalidad para buscar protección. Entonces aquí hay que decir dos cosas. Uno, hay una voluntad política yo diría, de identificar y de buscar una solución en la medida de lo posible. Pero también tiene que estar la parte de las personas que ejercen esa actividad de forma informal, de buscar cómo yo regular, cómo yo establecer una relación legal de mi trabajo y buscar, yo diría, estar amparado por lo que está regulado hoy en el Código Laboral en función de una protección. Y en la defensa de esos derechos, evidentemente, no solamente está esa cultura jurídica que tenemos que adquirir todos para saber, bueno, estos son mis derechos, esto es lo que yo tengo, lo que pauta mi contrato, que tantas veces hemos hablado aquí en Cuadrando la Caja del tema del contrato y que no se cumple, sino también el papel de los sindicatos. O sea, muchas veces se habla, bueno, se ve el sindicato en el sector estatal como algo más habitual. Sin embargo, en este sector no estatal, ¿cómo marcha eso? O sea, ¿se están sindicalizando las personas? ¿Reclaman, hacen uso de esos derechos que tienen? ¿Los exigen? Aquí el movimiento sindical ha identificado un gran reto. Porque evidentemente, como decía la especialista y Ariel, este es un sector que ha ido en crecimiento. Nosotros, cuando usted mira la estadística del 2010 hasta el 2024, hay un potencial importante, incluso hay sectores, la construcción, transporte, industria, el comercio, donde prácticamente tenemos provincias y municipios donde la cantidad de trabajadores que se desempeñan en el sector privado
es una relación de 50-50 con lo que están empleados en el sector estatal. Por lo tanto, eso tiene una dinámica, tiene un crecimiento. Pero son trabajadores y son uno de los asuntos que vamos a resolver en el código. No hay que hacer una diferenciación entre usted es trabajador estatal, yo soy trabajador privado. No, son trabajadores que tienen que cumplir, que tienen protecciones, que tienen deberes, que tienen derechos y que tienen garantías, independientemente de la forma de gestión en que usted se desempeñe. Y evidentemente los sindicatos tienen un papel a partir de sus dos misiones fundacionales en el caso de Cuba. Es organizar y representar. Por lo tanto, yo lo primero que tengo para organizarte es que tú tienes que estar legalmente trabajando. Porque si tú eres un trabajador informal, usted no está registrado, no hay un vínculo. Bueno, ¿cómo yo identifico ese trabajador informal? Tengo que tener de verdad un proceso de una estadística, de un lugar. Yo creo que es importante también el trabajo de las organizaciones en la base, en la comunidad, porque muchas veces eso se realiza a veces en lugares apartados, en zonas rurales, que no significa que en el sector, que en la zona urbana no exista. Y entonces es un tema que los sindicatos estamos trabajando, se están visitando las áreas de concentración, todos los sectores. Yo diría que tenemos que ejercer más nuestro papel, avanzar más en esa dirección, pero hay un trabajo sostenido en esa dirección. Bueno, interesantísimo el debate en la noche de hoy en Cuadrando la Caja. Sin embargo, vamos a escuchar la opinión del cuarto panelista, el gurú de Atibonico, a ver qué piensa sobre el tema que estamos poniendo sobre la mesa y regresamos al estudio. Puede que el empleo informal hoy te saque de un apuro, pero tendrás un futuro sin seguridad social. Y si te pones fatal y te quedas sin empleo, cosa que no te deseo, estarás sin protección, con cero jubilación, al pairo y sin trapicheo. Bueno, al pairo y sin trapicheo. Es como decía el gurú de Atibonico que nos íbamos, o sea, que se van a quedar las personas que acudan a este, digamos, empleo o trabajo informal. Y cuando ahora mencionábamos esos derechos que han sido más vulnerados cuando uno se expone a este tipo de situaciones, siempre se habla también de que hay sectores, digamos, que son más vulnerables dentro de esta propia población. Digamos, las mujeres, por ejemplo, en el caso de los propios jóvenes, que sabemos que también en los últimos años más jóvenes están accediendo al trabajo en edades más tempranas, incluso alternándolo con el estudio. ¿Cómo enfrentar entonces, por ejemplo, casos como discriminación o cómo hacer valer en este tipo de sectores más vulnerables esos derechos? ¿Qué dicen las investigaciones? Sí, realmente tu pregunta la conecto con el acceso a determinadas estadísticas que muchas veces desde la academia nos sentimos inconformes, sobre todo desde el punto de vista de poder contar con una actualización de esas estadísticas. Y fundamentalmente cuando pienso en la tasa de actividad económica del país, que ha ido disminuyendo durante los últimos 10 años, en el caso de las mujeres hay una disminución con respecto a sus pares masculinos menor. O sea, hay una disminución que ha sido, mayor con respecto a los pares masculinos. Es decir, la tasa de actividad económica de las mujeres ha disminuido en la medida que ha pasado durante todos estos años. Y evidentemente, en la práctica, muchas de las cuestiones en términos de acciones sociales pueden estar realizándose desde los propios territorios, desde el punto de vista de la propia conciliación que puede existir en el ámbito del espacio local, desde las propias estrategias de desarrollo local que existen en cada uno de los municipios del país o que deben existir, y que por supuesto se pueden estar identificando determinadas prácticas, sobre todo con organizaciones que funcionen en la medida de que las mujeres, ante una situación sensible en términos de del cuidado que pueden estar realizando en sus familias. Por ejemplo, siempre estamos sobre todo asociando las labores de cuidado al caso de las mujeres. O sea, de los niños, de las niñas, de los ancianos, de las personas enfermas, y son roles que evidentemente producto de la propia cultura patriarcal y también de la propia división sexual del trabajo, muchas veces están, digamos que, asignados y asumidos por ellas, por las féminas. Y de alguna manera esto, por supuesto, que influye en esa tasa de actividad económica que le mencionaba, que por supuesto tenemos esa mirada más general, pero que desde las propias
prácticas y de las propias experiencias más puntuales, vemos que realmente así sucede. Y entonces las acciones están sobre todo a partir de la necesidad de reconocer estos trabajos, como es el caso del trabajo doméstico, que también sabemos que es una de las salidas del programa de trabajo digno que está liderado por el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que se tiene todo un sistema de cuidado en sentido general de la vida, y donde las mujeres juegan un rol fundamental. Ariel. Sí, nosotros ahí agradecemos que Milena coloque estos asuntos que tienen que ver con la estadística, relacionados con la temática de los cuidados, porque son temas, como bien expresaba, que son materia de análisis y de accionar del propio programa de trabajo digno. En primer lugar, decíamos que hoy no tenemos información actualizada, sin embargo, a partir de la aprobación de un grupo de trabajo y de las decisiones tomadas, ya lo comentaba, en el próximo año tendremos ya la información que nos brindará la Encuesta Nacional de Ocupación de manera oficial de cuáles son las estadísticas macro y también por territorio y sectores del comportamiento de la informalidad laboral. Es una ya de las proyecciones del gobierno aprobada para el 2024, la adopción de medidas desde el nivel nacional hasta nivel local para la atención a esta problemática que identificamos como social, y por lo tanto es algo que estaremos desarrollando. Yo creo que Milena ha colocado un tema que tiene que ver con la tasa de actividad. Yo creo que en este periodo también, cuando nos acercamos a la temática de los cuidados, yo creo que hay que ir actualizando términos. Lo hemos estado discutiendo también en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, hacia el interior, en el propio Ministerio de Trabajo y con el gobierno, porque la tasa de actividad son la cantidad de personas en edad laboral que están incorporadas al empleo. Sin embargo, no deberíamos continuar llamando en el futuro un grupo importante de mujeres esencialmente que están en las labores de cuidado como amas de casa o como no trabajadoras. Porque están ejerciendo una labor. Claro, porque en el área rural esencialmente hablamos de que los hombres salen temprano a trabajar en el campo, pero son muchas las mujeres que se quedan garantizando las labores en el hogar, y eso también es trabajo. Indiscutiblemente cambiar ese concepto aumentará, sin lugar a dudas, reconocer el cuidado como trabajo, aumentará la cantidad de personas o esa propia tasa de actividad femenina. Colocamos ese ejemplo, que son temas que hemos estado discutiendo desde estas mismas lugares. Hemos estado analizando cuáles son los problemas hoy que están relacionados con el trabajo, y no nos hemos quedado inmóviles. Es un hecho que reconoce la propia, digamos, el Código de las Familias que aprobamos recientemente. Es una de las cosas que aborda y que incorpora, digamos, ya se va modernizando poco a poco nuestra legislación a los tiempos que corren, y sobre todo con una mirada más integral, y que reconoce este propio tema. Claro, de hace poco tiempo, hace ya algunos años, nosotros hemos estado implementando un programa de adelanto a la mujer. Hemos estado implementando también acciones para enfrentar la discriminación racial o el racismo en el país, y de manera integrada. Por eso hablamos de macroprogramas, cuál es el Plan Nacional de Desarrollo que tiene Cuba hasta 2030, y hemos estado identificando dónde están hoy las limitantes, los desafíos, y uno de ellos fue ese tema. Por lo tanto, se aprobó el año pasado un Sistema Nacional de Cuidado donde su principal objetivo era reconocer la labor de cuidado como trabajo. En este tema, volviendo a la informalidad, como mencionaba, queremos decir que este programa es una muestra de ello, pero continuaremos de conjunto con la Central de Trabajadores de Cuba con una campaña de comunicación que llegue a cada uno de los municipios para discutir y para que se llegue. Usted ha mencionado varias veces la falta de conocimiento de cultura jurídica en la población cubana, para lograr que se identifique, que se concientice por cada una de las personas que hoy están desarrollando de manera informal el empleo, la importancia que tiene la formalización, porque ahí se hablaban de algunos trámites, pero cómo hemos ido abriendo el espectro. Antes, para se ejercían actividades por cuenta propia porque había un listado, y ya desde el 2021 la posibilidad es que las personas de manera creativa, lo que a ellos crean conveniente, desarrollen un proyecto. Y tenemos que analizar municipio a municipio, porque hay algunos lugares, como él explicaba, que nos demoramos, pero en la norma lo que establece es que a los 25 días que usted solicite un proyecto para ejercer el trabajo por cuenta propia, por ejemplo,
tenga la autorización. Hay un sistema de ventanilla única para que las personas no tengan que dirigirse a las diferentes instituciones y continuaremos perfeccionándolo para que no sean los trámites u otras trabas burocráticas los que provoquen o promuevan la informalidad en el empleo. En varias ocasiones hoy en la noche, ustedes me mencionaron distintamente, hay que actualizar el Código de Trabajo. Nos hemos, digamos, el país ha cambiado y ese Código de Trabajo se ha quedado un poco detrás. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que perfeccionar? ¿Qué pasos se están dando? Bueno, ¿cuáles serían esos puntos, digamos, más neurálgicos en lo que hay que avanzar en la actualidad? Oscar, en el caso de nosotros, somos parte del grupo nacional que está constituido con varios organismos de la Organización Central del Estado, organizaciones políticas y de masa. Y yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno porque se ha aprobado una política donde se hizo un diagnóstico inicial de cuáles son los asuntos, como decía la investigadora, de que en el pasado código, fue un código novedoso, pero hay cosas que la vida, la dinámica propia legislativa, que se han ido aprobando, el propio perfeccionamiento del sector estatal, la propia autonomía de la empresa estatal solista, hemos ido aprobando incluso garantías para las mujeres trabajadoras, el tema del pluriempleo, la dinámica de las nuevas tecnologías en el entorno laboral. Por lo tanto, yo creo que se está trabajando en una actualización de un código laboral para temperar las condiciones actuales a esa autonomía que se requiere y esa, yo también diría, divergencia de criterio que existe. Y evidentemente cuando se someta a evaluación de los colectivos laborales, de instituciones, vamos a tener un código muy revolucionario, muy novedoso. Se estudiaron también códigos de Europa, códigos del área de las Américas para comparar y evidentemente yo creo que vamos a dar una transformación positiva para no solamente un código del presente, sino un código del futuro. Y uno de los elementos que se está incorporando con fuerza es cómo los trabajadores cubanos, independientemente de la forma en gestión que se desempeñan, participan en todos los procesos a partir de los cambios legislativos que tuvo la propia Constitución, que le da el derecho de mayor autonomía, de mayor participación y de mayor democracia en el entorno laboral. Empoderar a los trabajadores, ¿no, Milena? Exactamente. La participación es un elemento. La participación es un elemento central que debe estar, digamos, colocado muy bien y de una manera expresarlo en la propia práctica, donde los trabajadores y las trabajadoras realmente puedan tener una incidencia en ese proceso de decisiones, de toma de decisiones, no solo a un nivel de base, sino también a otros niveles, para que puedan, digamos, que ejercer verdaderamente un derecho. Me comentabas que este propio código entonces iba a tener una actualización y también hablábamos que, por ejemplo, el primer ministro lo mencionaba, que una de las, digamos, las tareas fundamentales que vienen en el futuro también es cómo ir reduciendo este trabajo informal en el país a partir de las manifestaciones que se están dando. ¿Qué acciones concretas, digamos, se puede ir dando en el país para ir eliminando este flagelo? Nosotros, como bien decía, yo solo rectificarnos el código pasado, el código actual, hasta que se apruebe, todavía hasta estamos. que la Asamblea Nacional lleve a discusión y apruebe un nuevo código, la ley 116 será el código de trabajo vigente. Nosotros, indiscutiblemente, yo creo que Giovanni lo ha dicho muy bien, cuáles son los retos fundamentales. Constituimos un grupo de trabajo con una participación diversa de muchas instituciones, en un momento que el país tiene como un pilar de gobierno la ciencia, la innovación. Hemos invitado a diferentes investigadores, a las propias universidades, que nos acompañen para que la política que se refleje en esa norma, código de trabajo, esté actualizada y ratificar lo que él decía, que sea para el futuro. Con el tema de la informalidad, yo lo mencionaba anteriormente, es dentro de las proyecciones aprobadas por nuestro gobierno para este año, que indiscutiblemente continuarán, tiene que ver cómo reimpulsamos la economía y cómo eliminábamos las distorsiones. Indiscutiblemente el empleo informal es una distorsión que estamos obligados a atender. Nosotros se ha aprobado por el gobierno que 2 veces en el año los consejos de administración municipal, para que se vea en la escala local, sea donde se analicen cómo los propios trabajadores sociales han identificado en la caracterización de los núcleos familiares, de las comunidades, han identificado dónde puede estar presente la informalidad y cómo allí a nivel local se ejecutan acciones para esa disminución, para esa atención, cómo logramos que ese objetivo que tenemos de lograr que la mayor cantidad de las personas que hoy trabajan en Cuba estén protegidas con las diferentes garantías, derechos laborales y también por la seguridad social. Milena, te dejo el último minuto. ¿Cómo hacer para reducir ese trabajo informal que hoy se está dando en el país? Sí, una de las cuestiones que yo pienso que es clave, tener en cuenta los tiempos. O sea,
es importante la operatividad a la hora en punto de poder estar evaluando estas políticas y estas cuestiones que se están regulando para que puedan tener una expresión en la práctica. Necesitamos una mayor conciliación, una mayor articulación de las diferentes políticas de los diferentes ministerios, la expresión que eso tenga a escala local, en la medida que eso también va a estar influyendo en sus propios recursos laborales de los propios territorios, de la propia fuerza de trabajo. Necesitamos una mayor articulación, una mayor integralidad a la hora en punto de poder dar cuenta de una sociedad que debe ser cada vez más participativa y cada vez más emancipatoria. Bueno, ya usted lo sabe, hoy estuvimos hablando aquí en Cuadrando la Caja sobre trabajo y empleo informal. ¿Qué piensa de lo que aquí se ha debatido en la noche de hoy? Bueno, le agradezco a mis invitados por haber participado, haberse sumado al reto de este debate. Y a usted, como siempre, los invito a sintonizarnos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer todos juntos un Cuadra diferente. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que